Para quien no me conozcáis, mi nombre es Paco Martínez. Soy aficionado al senderismo y a la montaña y quería tener una serie de pequeños programas en los que os vamos a enseñar pequeños rincones que tenemos a lo largo de la región de Murcia. Casi todos los sitios que os vamos a enseñar están relativamente cercanos a vosotros, con lo que podríais disfrutar de ellos también. En estas pequeñas rutas que vamos a hacer, vamos a disfrutar de esta maravillosa naturaleza que Dios nos ha regalado. También vamos a aprovechar para daros pequeños consejos que pueden ser muy útiles para disfrutar del senderismo. Si os apetece, acompañadme en esta nueva ruta. La ruta que os presento hoy es la Rambla del Puerto de la Cadena. Es una ruta familiar en la que se puede venir acompañado de los niños porque es muy fácil, no tiene pendientes y sobre todo es muy divertida para ellos. Vamos a coger todo el cauce del Puerto de la Cadena con sus charcas, sus saltitos de agua y la verdad que es muy atractiva. Empieza la Rambla en las navetas del puerto y acaba desembocando la Rambla en el Reguerón. Es un recorrido sencillo en la que disfrutaremos todos. Venid conmigo. El Puerto de la Cadena ha sido siempre explotado por las diferentes culturas que han estado en nuestra región. Una de esas explotaciones la tenemos aquí delante. Muchas veces pasamos por el lado y pasan desapercibidas. Si os fijáis aquí, hay muchos huecos de círculos en medio de las rocas. Allí veis algunos más. Todo eso eran excavaciones para sacar muelas de molino. Estas muelas de molino eran llevadas al campo de Cartagena para los numerosos molinos que había distribuido por todo el campo por allí. Nos encontramos en la Fuente del Caño, una de las dos fuentes que alimentan la Rambla del Puerto de la Cadena. La siguiente fuente es la Fuente de la Marrana, que la encontraremos más adelante. A causa del aprovechamiento masivo del acuífero de la zona, el nivel freático ha bajado mucho, con lo que ya esta fuente no brota como antiguamente lo hacía. Pero hace apenas 20 años, 30 años, la gente de todas las pedanías de Murcia e incluso de Murcia capital venían aquí a coger el agua por la calidad de la misma. Hoy en día solamente la vemos brotar cuando llueve bastante y entonces el acuífero crece y entonces sí sale el caño como antiguamente salía. Seguimos nuestro camino. En el principio de nuestra iglesia, hace más de 50 años, no se disponía de un templo como se tiene hoy en día, en el que poder ir los sábados a adorar. Incluso hoy en día disponemos hasta de un baptisterio para que las personas que escogen seguir a Dios se puedan bautizar y coger el compromiso personal. Como he dicho, en los principios no existía eso y se tenía que usar de los medios que la naturaleza había dado. La gente fue bautizada en el Mar Menor, fue bautizada en el río Mula y fue bautizada donde nos encontramos ahora, en las charcas de la Rambla del Puerto de la Cadena. Para mí tiene un significado especial, porque en una charca similar a esta se bautizaron mi padre y mi madre. Hace ya mucho tiempo de su decisión, pero su decisión marcó mi vida y la vida de toda mi familia. Cuando andábamos por aquí y pensábamos cómo habían sido para aquellos primeros cristianos esas decisiones, nos acordábamos de la historia de Felipe y el etíope, en el que cuando iban caminando encontraron agua y el etíope le hizo la pregunta: ¿qué me impide de ser ahora bautizado? Creo que es admirable de esos primeros líderes que tuvimos en la iglesia, esos pioneros, que gracias a ellos tenemos la iglesia que hoy en día disfrutamos todos.
Nos encontramos en el trazado, lo que queda del trazado de la antigua calzada romana. El puerto de la Cadena es uno de los dos pasos que había para poder venir desde el valle de Cartagena hasta el valle de Murcia. Está el puerto de la Cadena y está el puerto del Garruchar. Antiguamente, tanto los romanos como los árabes utilizaron el tramo natural de la Rambla para pasar con caminos. De hecho, lo que veis aquí son los surcos que las carretas en aquel entonces dejaron en todo lo que es la calzada romana. Esta calzada romana es perteneciente a la Vía Augusta. La Vía Augusta era una calzada que los romanos crearon desde el Pirineo hasta Cádiz, 1500 kilómetros de calzada, con lo que comunicaron todas las principales ciudades de la costa mediterránea. Dentro de esas comunicaciones, esta era primordial, porque en aquel tiempo Cartagena era un núcleo por su puerto súper importante y tenía que comunicarse con el Valle de Murcia por su riqueza a nivel de agricultura y de siembra y de todo lo demás. Un consejo: cuando organizamos nuestra ruta de montaña, de senderismo, hay cosas que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar con ella. Una de ellas y la principal es el alimento y el agua, y sobre todo el agua. El agua no nos tiene que faltar, aunque nuestra ruta vaya a ser sencilla, una ruta de 1 hora o de 2 horas, siempre hay que llevar agua. Lo importante con el agua: no solo hay que beber cuando uno tiene ya mucha sed, sino cuando empieza a notar con un poco de sed, es mejor pequeños tragos muy dilatadamente que no pararte e hincharte la barriga de agua, porque eso hará que nuestro cuerpo no lo absorba. El no beber agua suficiente te generará que al día siguiente tengáis más agujetas. Incluso en invierno, aunque el frío te diga que tu cuerpo no necesita agua, sigue deshidratándose. El agua, fundamental en nuestras rutas. En los años 60-70, el trazado de la carretera no es el que tenemos actualmente. Ahora mismo hay una autovía, pero sobre esa época estaba la Nacional 301 que comunicaba Murcia con Cartagena. Esa nacional pasaba muy cerca de la Rambla del puerto de la Cadena. En aquella época el poder adquisitivo de la gente era muy justito y no había dinero como para irse de vacaciones. Entonces la gente que tenía menos dinero venía con su familia los fines de semana a la Rambla del puerto a bañarse. Comían, se daban un chapuzón. Sobre esos mismos años empezó el resurgir de un pueblo turístico muy importante como es Benidorm. A Benidorm de Murcia iban la gente más pudiente y les gustaba decir lo bien que se lo pasaba en Benidorm. Y fue por eso que la gente más humilde empezó a llamarle a esto Beni3. Ellos decían que Alicante tiene un Beni2, pero en Murcia tenemos un Beni3, que es la Rambla del puerto de la Cadena y sus pozas. Seguimos nuestra marcha. Bueno, pues hasta aquí nuestro pequeño recorrido por las Ramblas del puerto de la Cadena. Ha sido muy rápido, hay muchos más detalles que descubrir que cada uno de vosotros lo tenéis que buscar. Sí os aconsejo de que vengáis con niños y les eduquéis a respetar la naturaleza, a respetar las pozas, porque dentro de cada una de ellas hay animales creados por Dios que viven ahí, es su hábitat natural. También quiero despedirme con una idea. Mirad, fijaros lo que os voy a enseñar. ¿Veis ahí arriba? ¿Lo veis? Eso es el castillo del puerto. La próxima vez os enseñaré qué es ese castillo, cómo se llama y cómo el rey lobo tenía su fortaleza para cubrir la entrada al reino de Murcia. Nos vemos en el próximo. Chao.